Puse de subtítulo la virtud de la cual fluyen todas las demás virtudes. Y puse el dibujo de unos lentes, porque como vamos a ver, algo que hace el orgullo es quitarnos la capacidad de ver con claridad. Por eso me pareció una linda ilustración. Vamos a ver también que en algunas diapositivas el motivo son nubes, porque también es una de las figuras que se usan en la Biblia para hablar del orgullo. Es una persona que está tan alta, se cree que está tan alto, que las nubes no le dejan ver, no le dejan ver con claridad, ¿no? Bueno, como ustedes imaginarán y como oró el pastor Diego, creo que es una realidad que todos conocemos muy bien, que tenemos un problema con el orgullo y lo vamos a tener siempre, en mayor o menor medida, ¿no? Pero la humildad pura y verdadera, si la tenemos por momentos, pero es escurridiza, ¿no? Y bueno, exteriormente sí podemos, algunos de nosotros, parecer más humildes que otros, pero como vamos a ver también, el orgullo tiene mil caras, ¿no? Es un camaleón el orgullo. Y entonces, en algún aspecto puede ser que nos mostremos humildes, pero en otros aspectos a veces no tan visibles para los demás, podemos estar también, lamentablemente, sumidos en el orgullo, ¿no? Y eso siempre, de alguna manera o de otra, nos trae algún tipo de consecuencia, como también vimos la semana pasada, ¿no? Tarde o temprano eso afecta a nuestras relaciones, ¿no? Me gusta pensar en la humildad. Bueno, vamos a ver, se llama esto del orgullo a la humildad, son 4 estudios, 2 del orgullo y 2 de la humildad, porque no, tampoco es la idea de hablar del orgullo, 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 y no hablar de cómo salir del orgullo hacia la humildad, ¿no? Por eso es un poco ese es la idea, es mostrar la salida, digamos, el aspecto positivo. Por la gracia y misericordia de Dios, en virtud de nuestra regeneración y de que Dios obró nuestro corazón, ahora nosotros, por estar el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos buscar la humildad y es lo que debe caracterizar la vida de un creyente. A pesar de que tenga luchas con el orgullo, la característica de una vida, de la vida de un creyente no debe ser jamás el orgullo. O sea, podemos pecar de orgullo, pero no ser orgullosos, ¿sí? Como que nos distingue el orgullo eh, por sobre todas las demás cosas. No, eso sería un oxímoron que se dice, ¿no? Es como una contradicción. Un creyente orgulloso prácticamente, o sea, que lo caracteriza el orgullo, prácticamente pone en duda si realmente esa persona es verdaderamente un creyente. Me gusta pensar en este concepto, la humildad nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Piense por un momento. Sin humildad no es posible venir a Dios. Sin humildad no es posible amar a Dios. Sin humildad no es posible testificar eficazmente acerca de Cristo. Sin humildad yo no puedo amar a mi cónyuge. Sin humildad no puedo criar bien a mis hijos. Sin humildad no me puedo comunicar apropiadamente con los demás. Sin humildad no puedo resolver los conflictos, los ahondo, los agrando. Sin humildad no puedo lidiar con el pecado en mi vida. Sin humildad es imposible que yo edifique a otros. Por eso es que decimos la humildad nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y noten qué interesante, cuando en Efesios 4 termina a hablar los primeros 3 capítulos de Efesios de todo lo que Dios hizo por nosotros, o sea, todos los indicativos, y ahora va a empezar con los imperativos. Y entonces dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ahora que ya les expliqué todo lo que Dios hizo por ustedes, yo ahora les ruego que anden de acuerdo a todo esto. Y noten lo que dice, lo primero que dice, después que dice que tenemos que andar de una manera digna, acorde con todo lo que Dios hizo por nosotros, dice con toda humildad y mansedumbre. Y después empieza, ¿no? Como una especie de lista, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, etc. Pero qué notable que cuando nos dice Pablo que debemos andar de una manera acorde con lo que Dios hizo, lo primero que menciona es la humildad, con toda humildad y mansedumbre. Justamente lo que estamos diciendo, ¿no? La humildad nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Maravilloso. La humildad hace que, como dijo Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe.
que Dios crezca en mi vida, que Cristo, el Espíritu Santo, sea preponderante y yo el carnal Alejandro, cada vez sea más pequeño, ¿no? Eso es la humildad. Pero claro, el enemigo de la humildad es el orgullo, la otra cara, la contraparte, digamos así. ¿Sí? Es lo opuesto de la humildad, es el orgullo, claramente, sí. Y según la Biblia es uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Podemos hablar básicamente en trazos gruesos de 4 características del orgullo. En primer lugar, es epidémico. Está por todas partes y se manifiesta de muchas maneras diferentes. ¿Sí? Así como nos cuesta admitirlo y de pronto odiamos admitirlo, todos tenemos orgullo. En cada uno de nosotros hay orgullo. La pregunta no es si yo tengo orgullo, sino dónde lo tengo y cuánto de eso tengo. ¿Sí? A ver, que no quede como una contradicción. Yo digo que nosotros no deberíamos ser caracterizados como orgullosos. Pero eso no significa que no tengamos orgullo. Lo tenemos, todos lo tenemos. Y la pregunta es dónde lo tenemos. ¿Sí? ¿De qué forma se está manifestando el orgullo en mi vida? Porque lo tengo. ¿Sí? Y la pregunta también podría ser cuánto de este orgullo yo tengo. Porque lo tenemos. Es epidémico. Desde la caída de Adán y Eva hasta que seamos glorificados, vamos a estar luchando con el orgullo. ¿Sí? En todas sus manifestaciones o en varias de sus manifestaciones seguramente. ¿Sí? Es abominable el orgullo, la Biblia lo dice, es algo que Dios aborrece con toda su fuerza. Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Me gusta en Proverbios ver varias versiones, dice la Nueva Versión Internacional, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Tiene siempre consecuencias. ¿Sí? Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Biblia de las Américas. Es abominable, es trágico. ¿Sí? El orgullo es algo trágico, es una desgracia, es algo lamentable y nos trae, acá habla del anterior versículo del castigo, nos trae consecuencias, todas ellas negativas. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es algo trágico, es patético, podríamos decir. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Forma muy poética, ¿no? De decir, pobrecito, ¿no? Tarde o temprano va a sufrir consecuencias de eso. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Tremenda forma también fuerte de decirlo, ¿no? Y en cuarto lugar, perdón, el orgullo, como decíamos al comenzar, es camaleónico. Eso significa que toma muchas caras. Vos sentís que, bueno, ya no tenés este problema de ser el centro de cada reunión, decís, bueno, ya pude vencer mi orgullo, de llamar la atención, de que me vean, pero de pronto de alguna otra manera se está manifestando. Siempre me causa mucho impacto la frase de los puritanos. No recuerdo qué puritano mencionó. Él decía que el orgullo es el pecado más difícil de mortificar. Ustedes saben que en la Biblia se habla de mortificar el pecado como de no darle de comer, digamos, ¿no? De matarlo de hambre, sería la idea. Y decía el puritano, dice, es duro matar de hambre a este pecado porque se alimenta casi de cualquier cosa. Es duro matar de hambre este pecado porque se alimenta casi de cualquier cosa. El orgullo se alimenta de los aplausos, se alimenta del dinero, del éxito, de los mimos, de todo, de cualquier cosa se alimenta el orgullo. Está siempre vivo, digamos así, porque cualquier cosa le viene bien y con cualquier cosa subsiste. Interesante. Las muchas caras del orgullo, pensando en esto que es camaleónico, ¿no? Noten ustedes en la Biblia, el orgullo por la posición, Mateo 23:6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, los fariseos. Sí, la posición. Por la habilidad, Segunda Crónicas 26, versos 15 al 16. Está hablando de Usías. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras.
y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y antes habla de muchas otras cosas que hizo Usías, ¿no? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sí? Se alimenta de nuevo de esto que decía el puritano, ¿no? Se alimenta de cualquier cosa, de la posición, de la habilidad, de los logros. Nabucodonosor allí en la terraza de su palacio, mirando todo lo que él hizo y jactándose, ¿no? De sus logros. Tú mismo eres, oh rey, dice Daniel a Nabucodonosor, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Jactancia, ¿no? Esta persona, jactancia. Ustedes saben la historia ahí, es muy interesante en el libro de Daniel cómo se subraya el tema del orgullo todo el tiempo. Todos los reyes que aparecen en el libro de Daniel, probablemente, todos ellos caen, se les muestra así, con soberbia, altivez y orgullo. Todos ellos. Todos ellos piden que la gente los adore. Aún Darío o Ciro pide que lo adoren a él y decreta que lo adoren como si fuera Dios. Tremendo. Riquezas. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, etc. Sí, una tentación de los ricos, también, de sentirse poderosos y ser altivos. El conocimiento. Isaías 47:10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo y nadie más. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. El saber, ¿sí? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Las relaciones, Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estos son los apóstoles, ¿no? Ustedes saben, antes de ir al aposento alto, están luchando por las posiciones, por lugares de preeminencia en el reino, ¿no? La autojustificación, Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Orgullo. Orgullo. Tremendo. Creerse delante de Dios. No, nosotros somos el pueblo de Dios, no nos va a pasar nada, etcétera, y rebelarse contra el mismo que te dio todo lo que tenés, ¿no? Gálatas 1:10. Ser estimado o querido. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El deseo que te quieran, ¿no? Los fariseos también, allá en Mateo 6, que tocan trompeta, etcétera, y buscan que ser admirados por los demás. Tremendo. Experiencias espirituales, Pablo dice en 2 Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sí, tantas experiencias tuvo Pablo, que dice él, se dio cuenta que Dios le dio un aguijón en la carne para ayudarlo a no enaltecerse, porque eso le iba a producir orgullo. Cualquier cosa, hermanos. Usted de pronto tiene el hábito de levantarse temprano, quizá usted un día decidió no mirar más televisión, usted lee muchos libros, hay gente que lee dos libros por semana, quizás usted es capaz de correr, no sé, todos los días 10 kilómetros, lo que sea es triste, pero cualquier cosa enseguida nos hace sentir especiales, diferentes a los demás. Y hoy en día que tenemos la posibilidad de publicar en las redes, y ahí se ve todo, ¿verdad? Gente que necesita que otros sepan, ¿no? Hoy ya corrí mis 3 kilómetros, hoy acá estoy haciendo tal cosa, tal otra. Incluso a veces disfrazado de humildad. En inglés hay una frase, bragging es como jactarse de algo, pero hay como si fuera una contradicción, una forma de frase que es humble bragging, o sea, la jactancia humilde.
como diciendo, ufa, me tiene harto, la Ferrari que me compré me tiene harto, se la pasa en el mecánico. O sea, te quejas de algo, pero en realidad estás buscando que te alaben, como decís, qué maestro. O no sabés, estoy esta mañana a las 4 de la mañana cuando fui a correr, hacía un frío, o me quedé en la cama. Hoy no fui a correr como siempre, que voy a las 4 porque soy un vago, me quedé en la cama. Y lo que querés es que todos sepan que vos a las 4 de la mañana salís a correr, pero te lo estás diciendo como algo que es malo, o sea que sos un vago. Así somos, las mil y una cara del orgullo, de todas formas posibles, tremendo. Y a veces ni siquiera decimos nada, solo nos sentimos más que otros. Sentimos ese orgullo por dentro, ¿no? Bueno, no vamos a hacer un estudio de todos los términos bíblicos porque son muchos. En el hebreo hay 6 palabras para hablar de orgullo y en el griego hay otras tantas. Pero básicamente en hebreo, básicamente las palabras casi todas son bastante gráficas de lo que es el orgullo. Hablan de levantarse, de alzar, de estar en la altura, de magnificar, de engrandecer, de presumir o de rebelión. Muchas de estas palabras se usan de Dios. Y es notable eso en el griego. Por ejemplo, Gaal, significa grande. Dios es grande, Dios es magnífico, Dios es majestuoso. Cuando se usan de Dios son todas positivamente, pero a veces se usa de personas que se creen Dios en un sentido, y por eso siempre toma la connotación negativa, ¿sí? Esa es la idea. En el griego hay 2 categorías de palabras, o sea, no 2 palabras, sino 2 categorías. Una que habla de estirar o estrecharse el cuello, magnificar o ser altivo, y la otra, notablemente, habla del aspecto de estar como ciego, porque estás envuelto en humo, ¿sí? Casi que combinadas, todas estas palabras dan una imagen bastante patética de como que alguien que está tan alto, por eso puse esta foto de la cima de una montaña que está toda cubierta de humo. Estás tan alto que no ves, o te crees que estás tan alto, tanto te engrandeciste, te agrandaste, que ya no ves con claridad, estás envuelto en humo y estás ciego. El orgullo, eso es lo que tiene como característica, que el que lo tiene no se da cuenta que lo tiene. Lo primero que hace el orgullo es cegar al que lo posee. Sinónimos en la Biblia, bueno, vanagloria, pedantería, jactancia, arrogancia, altanería, presunción, altivez, engreimiento, magnanimidad, burla y egoísmo. Yo no sé si ustedes conocen el diccionario de imágenes bíblicas de Raiken. Hace un par de horas busqué el artículo Orgullo en él. Me llamó mucho la atención porque no explica demasiado las palabras. Lo que hace Raiken es mostrar la cantidad de malos ejemplos que hay en la Biblia de gente orgullosa. Lleno, repleto. Y ustedes podrían, yo les voy a mostrar una lista de ejemplos aquí, pero ustedes podrían triplicar esta lista fácilmente pensando en personas orgullosas en la Biblia. Veamos rápidamente, ¿no? Bueno, Satanás es el orgullo personificado, digamos, ¿no? Por antonomasia. Génesis 3:1 al 5, no lo vamos a leer todo, pero ustedes saben, Satanás fue capaz de decir que Dios estaba mintiendo. Orgullo completo. Sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos, etcétera, etcétera. Satanás peca de orgullo y apela al orgullo de Eva, a la curiosidad, pero también al orgullo. Seréis como dioses. ¿Por qué razón Eva, siendo que era inocente, todavía nunca había pecado, por qué razón ella iba a querer ser como Dios? Bueno, es la tentación del orgullo, ¿no? Y cayó. Y sabemos por Isaías 14 y Ezequiel 28 que ese fue el pecado de Satanás, el orgullo, el querer ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Usías, recién lo leímos, Usías, ¿no? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, etc., por orgullo. Y Dios lo enfermó con lepra y murió con lepra. Nabucodonosor, ya vimos también, está lleno, sobre todo en Daniel 4, mostrando el orgullo de Nabucodonosor, en Daniel 5 el orgullo de Belsasar, en Daniel 6 el orgullo de Ciro. Tremendo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, ahí cuando se arrepiente, ¿no? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así fue él. ¿Sí? Notablemente, no tenemos tiempo ahora, pero
notablemente en Daniel. Déjenme ver si puedo, sin perder mucho tiempo. Yo sé que lo tengo todo marcado. Siempre me ha llamado mucho la atención, perdón, en las visiones de Daniel, todos los gobernantes seculares, todos son descritos como bestias. Y de todos se dice que estaban en orgullo, en vanidad, en soberbia, todos. El único de todos los gobernantes que se menciona en las visiones de Daniel, que parece una persona, es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, Jesucristo. Tremendo. Todos los gobernantes humanos envueltos en la soberbia se vuelven como bestias. Piénsenlo y véanlo después, pero dice acá, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Está hablando de las visiones que está viendo, ¿no? Se engrandeció sobremanera. Verso 10, está hablando de distintas bestias, ¿no? Está ahí en Daniel 8. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Asombroso, es un factor común en todas estas profecías del futuro, que todas estas personas van a pecar de soberbia. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Está hablando del anticristo. Esa es la característica del anticristo, el orgullo. Se va a creer aún en contra del mismo príncipe de príncipes, que es, por supuesto, el Mesías, el Señor, ¿no? Bueno, y busquen después, más adelante sigue con lo mismo. Ahí está con las profecías de las 70 semanas. Todo el tiempo está hablando de eso, Daniel, del tema del orgullo. Belsasar, capítulo 5 de Daniel. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, le dice Daniel a Belsasar, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y bueno, y sigue explicando lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Sí? Pueden verlo ustedes, hasta el versículo 30 sigue. ¿Sí? Y bueno, pobrecito, aún escuchando esto, Belsasar, que era el bisnieto de Nabucodonosor, no era el hijo, pero es la forma de hablar en hebreo, ¿no? O en arameo aquí, el hijo o el padre es un descendiente. Bueno, Belsasar peca igual de soberbio, perdón. El fariseo, ustedes saben, Lucas 18:10, dice Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se creía orgullo, mucho orgullo. Me sorprende esto. Hay escritores que dicen que cuando dice oraba consigo mismo, es que era tan orgulloso que aún es como una charla consigo mismo, digamos. Su referencia era a sí mismo. Este hombre en su grandeza supuesta, tremendo, triste. Saúl, ustedes saben del rey Saúl, que también empezó bien y terminó mal, ¿no? Lleno de orgullo y con ira y envidia hacia David. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ya sabemos de todo su orgullo triste, de toda esa envidia a David motivada por el orgullo. Herodes dice, y el pueblo clamaba gritando. Dice acá que vinieron de Tiro, ¿sí? Personas de Tiro y de Sidón a hablar con Herodes. Y Herodes, dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Él hablaba como si fuera Dios, Herodes. Y la gente dijo: no, que no me hable este hombre, que nos hable Dios. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, porque él se puso como si fuera Dios. Y Dios lo mató. Quizás saben Diótrefes, otro ejemplo triste,
ya he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Otra forma de orgullo. ¿Verdad? Tremendo. Historias, y hay muchas más en la Biblia, claro que sí. Advertencias bíblicas. A ver, lo anterior para decir, y por eso les mencioné el diccionario de imágenes bíblicas, que la Biblia nos enseña a favor de la humildad y en contra del orgullo por medio, por supuesto, de declaraciones directas, mucho en Proverbios. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, por medio de muchos ejemplos bíblicos y por supuesto por forma de advertencias, ¿sí? Porque tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias. La Biblia nos advierte en contra a exaltarnos a nosotros mismos. Antes de la caída es la altivez de espíritu, a servirnos a nosotros mismos, ¿sí? A olvidarnos de Dios, nos advierte la Biblia, a querer estar por encima de Dios, a hacer nosotros nuestra propia criterio de lo que está bien y lo que está mal. Todas formas distintas de orgullo, ¿sí? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los soberbios que repartir despojos, con los humildes. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y después pone el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, y habla de Cristo, que estuvo dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de las suyas. Tengo acá anotado un comentario de MacArthur muy interesante. Dice MacArthur, ustedes lo pueden ver ahí, espera. A ver, ahí está. Dice MacArthur, la unidad es posible solamente si vos sos la persona menos importante en tu vida. Interesante. La unidad es posible solamente si vos sos la persona menos importante en tu vida. Hoy ya vimos en Efesios que dice con toda humildad y mansedumbre, y después habla de la unidad. La unidad solo es posible con humildad. Y con el orgullo lo que hay es contiendas. Eso es lo que enseña la Biblia. Donde hay orgullo hay contiendas. Donde hay orgullo no puede haber unidad. No hay. Imposible. Santiago 4:6, lo mencionó recién el pastor Diego, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Son advertencias. Dios resiste. La palabra es un término militar. Dios resiste. Dios está en guerra contra los soberbios. Dios resiste en el sentido que les hace, los contradice y los ataca. Dios de alguna u otra manera, si vos y yo somos hijos de Dios, y asumo que lo somos, va a ser para humillarnos, porque Dios está en guerra contra los soberbios. Porque la soberbia y el orgullo es, antes que nada, es levantarse contra Dios, contra el gobierno de Dios, contra la autoridad de Dios. Es querer ser nosotros, nuestra propia criterio y referencia, ¿no? Y Dios eso lo rechaza, lo abomina, lo aborrece y lo resiste. ¿Sí? Una definición de orgullo, para mí muy sencilla y muy práctica para desenmascarar estas formas sutiles del orgullo, es decir que orgullo es cada vez que yo estoy enfocado en mí mismo. Eso es orgullo. Sea que lo diga a los demás, o sea que lo disfrace con una actitud como de pobrecito yo no merezco, no me inviten, está bien, no gasten comida conmigo, no utilicen una silla para mí, llamen a otros, y parece que soy una persona re humilde. Bueno, si detrás de eso hay un enfoque en mí mismo, es orgullo. Aunque todos crean que yo soy tremendamente humilde. Si estoy pensando demasiado en mí, es orgullo. Si pienso primero en mí antes que en vos, es orgullo. Es orgullo. Hay dos grandes mandamientos en la Biblia: amar a Dios y amar al prójimo. Los dos tienen que ver con fuera de mí. El orgullo, que es la raíz de todos los demás pecados, es enfocarme en mí.
amarme más a mí que a Dios y amarme más a mí que al prójimo. Dice Stuart Scott, en este hermoso libro de donde saco mucho de este material, que se llama El esposo ejemplar, dice Stuart Scott, escuchen, una forma de pensar, el orgullo, dice él, es una forma de pensar de uno mismo. Y entre paréntesis dice, una forma de pensar como amo en vez de como siervo. Después cuando define la humildad, él va a decir que la humildad es una forma de pensar como siervo y no como amo, lo contrario. Es una forma de pensar en uno mismo, 2 puntos. Un enfoque en uno mismo, o de uno mismo y del servicio de uno mismo, una búsqueda de autorreconocimiento y autoexaltación, y un deseo de controlar todas las cosas para uno mismo. Me encanta la definición. De nuevo, porque no es solo la forma esta soberbia, del orgullo, arrogante, altanera. Hay otras formas más sutiles de orgullo donde parece que justamente es una falsa humildad, ¿sí? Como le llamamos la autocompasión. Sería la otra cara de esta moneda llamada orgullo, ¿no? El hacerme el pobrecito. Las personas que están consumidas con la autocompasión están enfocándose demasiado en sí mismas y entonces están pecando de orgullo, aunque no parezca. Esta ilustración la pone Stuart Scott. Fíjense, interesante. Acá está el hombre orgulloso y parafraseando Romanos 11:36 dice, de mí, por mí y para mí son todas las cosas. Todo centrado en uno mismo. Entonces, noten el orgulloso cómo se relaciona con sí mismo, con los demás y con Dios. Con sí mismo, bueno, todo es para mí. Yo estoy en el altar. Yo soy el centro de mi vida. Con los demás, él juzga, critica, impresiona y manipula a otros. Y espera que los otros lo complazcan, lo sirvan, lo respeten y llenen sus necesidades. Todo para mí. ¿Sí? Y en cuanto a Dios, bueno, él piensa que todas las cosas son de él, digamos. ¿Sí? Él es de alguna manera la fuente de lo que es bueno. La persona orgullosa así lo ve. ¿Sí? Y entonces busca domesticar a Dios. Dios está aquí para mí, para satisfacer mis necesidades. Entonces lo obedezco de manera selectiva. O sea, si algo me sirve a mí, entonces sí lo tomo. Si algo no me gusta y no estoy de acuerdo, bueno, no, lo cuestiono. Un Dios de mi propia hechura, ¿sí? Una adoración falsa, idólatra al final. Yo de alguna manera, construyo al Dios, o tomo las cosas que me gustan de Dios y termino siendo una caricatura del verdadero Dios, porque ese es el Dios que a mí me conviene, digamos. Porque, de nuevo, yo soy la medida de todas las cosas. De mí, por mí, para mí son todas las cosas. Visto así es fuerte, pero es así. ¿Sí? Entonces a partir de ahora vamos a ver manifestaciones del orgullo. Hoy vamos a ver 10. En total son 30. La semana que viene vamos a ver las otras 20. ¿Sí? Y esto yo lo hago, a mí me gusta mucho repasar este material. Siempre me bendice. Y estoy seguro que a ustedes les va a bendecir como lo hace conmigo para ayudarme a desenmascarar esto con el único fin de que yo, con la ayuda de Dios, pueda buscar la humildad. Eso es todo. Porque el orgullo es un enemigo, es el enemigo de mi alma. Entonces, de manera bastante práctica y clara, pensemos en 10 manifestaciones del orgullo. En primer lugar, una forma que se ve cuando estamos orgullosos o lo que caracteriza a una persona orgullosa es que se queja contra Dios, juzga a Dios. Dice cosas como, por ejemplo, mirá lo que Dios me está haciendo, me ha hecho después de todo lo que yo hice por Él. ¿Sí? Eso es lo que piensa una persona orgullosa en medio de una situación difícil. Se queja contra Dios, juzga a Dios. Se cree con la capacidad de decir, bueno, si existiera Dios, esto no debería pasar. O de pronto estuvo en una iglesia por un tiempo y al final se aleja de la iglesia, pues dice, no, pero yo al final, Dios no me dio lo que yo esperaba. Yo vine a Dios y hice esto, y Dios no me contestó de la manera que yo esperaba. O es orgullo, es orgullo. Orgullo, ¿sí? Números 14, del 1, allí está cuando los espías traen el informe falso, ¿se acuerdan? El informe negativo. Y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón,
todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Se están quejando contra Dios. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dice más adelante, verso 9: por tanto no seáis rebeldes, dice Moisés, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esto es capaz que es Josué y Caleb, dicen esto. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Tremendo. Y verso 11, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Orgullo, orgullo, orgullo. Romanos 9:20 dice Pablo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho así? Y las Américas. Verso 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Nueva versión internacional. Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? Orgullo. Bueno, detrás del ateísmo eso es lo que hay. Personas así, conozco yo bastante bien, así yo era ateo y he escuchado en mi familia siempre eso. Si existe Dios, ¿por qué pasa esto, pasa lo otro? Y personas diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Tremendo. Orgullo, orgullo. En segundo lugar, una persona orgullosa raramente da las gracias. No le gusta dar gracias. Se manifiesta de esa forma el orgullo en no estar dispuesto a dar gracias. No sienten que tengan necesidad de gracias, porque cuando reciben algo sienten que se lo merecían. Cuando Dios les da algo, dice: bueno, es lo que yo merezco, es lo que, claro, eso es lo que espero. Al contrario, se quejan cuando no lo reciben, pero cuando lo reciben, no dan gracias porque es lo que se supone que le tienen que dar. Tienden a ser críticos, quejosos y descontentos. Tremendo. Y hasta a veces Dios les da algo y aún se quejan porque piensan que le debería dar aún más, lamentablemente. Segunda Crónicas 32:25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, gracias a Dios, ¿no?, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Bueno, qué lindo esto, ¿no? De alguna manera damos este estudio en el contexto de la consejería porque todas las personas, escucha bien, todas las personas que necesitan consejería tienen un problema con el orgullo, por eso necesitan consejería. Sea que sea la ira, sea la falta de perdón, la amargura, cosa que ya hemos visto, ¿no? Detrás de todos esos asuntos que necesitan consejo hay orgullo. Pero gracias a Dios, y lo vamos a ver cuando veamos la humildad, y ya hemos hablado, cuando veamos hace tiempo sobre Crónicas, gracias a Dios que aún las personas más malas en la Biblia, por ejemplo Acab y Manasés, el hijo de Ezequías, que fueron tremendamente soberbios, cuando se humillaron, Dios tuvo misericordia de ellos. Y siempre es posible, gracias a Dios, siempre es posible que caigamos en orgullo, claro que sí, pero siempre es posible humillarnos y que Dios vuelva a hacer en nosotros maravillas, como dice Job. Si mi cabeza se alzare, dice Job, cual león tú me cazas y vuelves a hacer maravillas en mí. Bueno, falta de gratitud. Ya vamos a ver la semana que viene, pero la gente orgullosa no es gente caracterizada por la oración, no suelen orar, y por supuesto, no dan mucha acción de gracias que digamos, ¿no? En tercer lugar, la ira. La ira. Una persona orgullosa generalmente es una persona enojada, ¿sí? Lo vimos la semana pasada también, ¿se acuerdan? Yo les contaba de dos cosas, mencioné. Una, cuando yo le aconsejé a una persona que luchaba con la ira, que memorice pasajes de Proverbios, y un día estábamos en un auto y yo le dije: ¿y qué tal memorizaste? Y me dice: no,
No, no memoricé. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo me di cuenta que en realidad mi problema, la ira solamente es una manifestación. Mi gran problema es el orgullo, el egoísmo mío. Porque yo ya me di cuenta que me enojo cuando no hacen las cosas como a mí me gusta. Cuando mis planes se frustran y alguien me los frustra, yo me enojo y mucho. Y el problema mío es el orgullo, me dijo. Y sí. Y al final de la clase, la semana pasada, en las preguntas y respuestas, yo mencioné que yo he llegado a ver la ira como casi como un aliado mío, en el buen sentido aliado, si bien es algo malo, porque yo el orgullo en general no lo puedo ver bien de mi corazón. Pero cuando yo me airo de manera picaminosa, ya sé entonces que sí hay orgullo en mi corazón. A pesar de que yo no lo veía. Cuando yo discuto de una manera inapropiada con mi esposa, o cuando ella me dice algo y a mí me revienta que me lo diga, yo ya sé que mi problema es el orgullo. Como a mí me dijo una vez una persona en una reunión de matrimonios, me lo dijo en privado y después le pedí que lo comparta cuando todos nos juntamos a comer y todos nos reímos mucho. A mí me hizo reír porque me dice, mira Alejandro, me dice, yo me di cuenta de una cosa, que yo siempre que discutía con mi esposa, le decía, bueno, pero no me lo digas así, decímelo bien. No tenés necesidad de hablarme así. Háblame bien, háblame suave, háblame tiernamente. ¿Por qué me hablas así? Y me dice este hombre, y después me di cuenta que con el tiempo, que no importaba si me lo decía fuerte o suave o dulce o tierna, me molestaba igual. Por el orgullo, claro, por el orgullo. La ira está relacionada con el orgullo. Acuérdense lo que decíamos, que era una reacción que nosotros tenemos para actuar de manera activa ante las situaciones que percibimos como injustas. Bueno, ese es el tema del orgullo. El orgullo se pone, la persona orgullosa se pone en el lugar de Dios y cree determinar lo que está bien y lo que está mal. Y entonces es injusto para mí que mis hijos o mi esposa o alguno de ustedes no me deje hacer las cosas como yo quiero. Y me enojo. Eso es orgullo. Puede incluir arranques de ira, aislamiento, hacer mala cara o simplemente frustración. Tremendo acá la parábola de los obreros de la viña, ¿se acuerdan? Que el Señor llama a la primera hora del día, llama a algunos a trabajar en la viña y después va a buscar más y va a buscar más. Y algunos trabajaron 12 horas, algunos 8 horas, algunos 5 horas, algunos 6, y algunos trabajaron solamente una hora, ¿no? Dice, y al venir también, dice acá, a ver, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los que trabajaron solamente una hora, hasta los primeros, que trabajaron todo el día. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario, que es lo que se pagaba por día, ¿no? Lo que había acordado el dueño de la viña con los que trabajaron 12 horas. Al venir también los primeros, los que trabajaron 12 horas, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, se enojaron, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y les has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y entonces él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Interesante. Bueno, esa es una manifestación de orgullo otra vez. Les estaban dando lo que merecían, pero se compararon y explotaron otra vez en orgullo, murmurando, hablando mal de su amo que los trató muy bien y teniendo envidia, claro. En cuarto lugar, sí. Otra manifestación del orgullo es mirarnos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos como mejor a los demás. Un orgulloso generalmente está en la cima, se ve a sí mismo en la cima y mira a los demás por arriba del hombro, menospreciándolos. ¿Sí? Y en general tiene poca tolerancia a las diferencias. ¿Sí? Se disgusta, muy fácilmente se disgusta y tiene poca tolerancia por las diferencias. Orgullo. Orgullos. Lucas 7:36.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, esta es la Simón y la mujer prostituta, ¿no? Que le lava los pies a Jesús, acuérdense, con los cabellos del pie y la enjuaga con los cabellos. Cuando vio esto el fariseo que la prostituta estaba lavando los pies a Jesús, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, habla de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, de nuevo, son percepciones, el Señor tremendo. Este es fariseo, Simón, no se sentía tan pecador y por eso no amaba tanto, no estaba tan agradecido. Pero miraba con desprecio a la mujer y casi a Jesús, porque dice, si fuera profeta, casi aún dudando de la capacidad de Jesús. Orgullo. Quinto lugar, otra manifestación del orgullo es tener una visión inflada de nuestra importancia, nuestras habilidades, nuestros dones. ¿Sí? Es la idea de que somos unos fenómenos, como si nosotros hubiéramos fabricado, digamos así, las habilidades que tenemos, como si nosotros fuéramos los artífices de todo lo que somos o lo que tenemos. ¿Sí? Es una percepción equivocada de uno mismo, otra vez creyendo que uno dice ahí, porque de él, por él y para él son todas las cosas. No como de él, sino de mí. Yo soy inteligente porque de mí, yo me hice inteligente. A mí me gusta leer porque de mí, yo soy un fenómeno que leo mucho. Yo hablo bien porque de mí, etcétera, lo que sea, ¿no? Y 1 Corintios, capítulo 4, Pablo le habla a los corintios, que eran bastante engreídos. Dice, porque ¿quién te distingue? Nosotros en Argentina decimos, ¿a quién te comiste, no? Esa forma, ¿quién te distingue? ¿Qué te crees que sos? ¿Quién sos? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Una persona orgullosa a veces necesita oír, darse un baño así como de realidad, que alguien le diga, ¿qué tenés que Dios no te haya dado? Perdóname, te estoy escuchando hablar y me surge esta pregunta, de todo lo que vos decís que te distingue, ¿qué de todo eso no te lo dio Dios? ¿De dónde lo sacaste? Biblia a las Américas. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Nueva versión internacional, perdón. Estamos en el verso 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Interesante. Interesante. Me impresionó mucho el testimonio de un hombre que se llama, se me fue el nombre ahora, el editor de los libros de MacArthur. Bueno, se me fue, no importa. Este hombre que trabaja, es el director ahora de Grace to You en Estados Unidos. Este hombre se convirtió con este pasaje, porque también por su orgullo, ¿no? Y un día leyendo este versículo se quebrantó y se humilló delante de Dios y le pidió la salvación. Tremendo. Por verse tan orgulloso, con el corazón tan duro y tan ingrato. En sexto lugar, estar enfocados en la falta de dones y habilidades. Sería como lo contrario. En el quinto decíamos que estar un poco engreídos con todo lo que Dios nos dio. Bueno, esto es lo que hablamos hoy también de la autocompasión, ¿no? Personas que lamentan su condición, que se sienten poca cosa, que dicen, bueno, yo no tengo nada, ay de mí, ¿no? Yo no sé cantar, no sé leer, no tengo inteligencia, soy medio lerdo, me cuesta recordar y todo. De nuevo, yo. Es una forma de orgullo también. ¿Sí?
Bueno, ahí en 1 Corintios 2 se habla del cuerpo, ¿no? Y los distintos miembros. Y entonces habla, a partir del verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo, etcétera. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. De alguna manera, menospreciar o tener esa actitud como lamentando lo que nos tocó es una forma de orgullo, de alguna manera también es juzgar lo que Dios ha hecho, ¿no? La sabiduría de Dios. En séptimo lugar, otra manifestación del orgullo es el perfeccionismo. El querer que todas las cosas nos salgan perfectamente. El no aceptar a veces oportunidades para hacer cosas para Dios, porque tenemos miedo que nos salga mal, porque no tenemos miedo a la opinión de otros. Queremos que los demás piensen lo mejor de nosotros posible, ¿no? Y eso es lo que llamamos perfeccionismo. Muchas veces detrás del perfeccionismo hay un orgullo por el deseo de sobresalir, o también de uno mismo nomás sentirse bien con uno mismo, ¿no? Ese estándar de perfección que no la tenemos, no la podemos lograr la perfección, pero ese estándar es una forma también de alimentar el orgullo y de sentirnos bien con nosotros mismos. Los fariseos un poco eran así. Jesús les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, pensemos por un momento en la condición humana nuestra, según lo que dice la Biblia. Somos todos pecadores, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien, etcétera, etcétera. Todos a una se han desviado, a unas todos se hicieron inútiles. Pensá en esa situación y pensá en nuestro deseo de que todo nos salga perfecto. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? Es toda una cobertura, digamos así, ¿sí? Es todo un barniz, pero no es algo verdadero. Si soy pecador, ¿por qué quiero que todos me vean tan perfecto? ¿A quién estoy tratando de engañar? Es solo orgullo y nada más. Otra vez, preocupación, quizás detrás de eso hay temor del hombre, deseo de ser alabado por las personas. Hablar mucho, octavo. Una persona orgullosa por lo general habla demasiado, ¿sí? Pensamos que lo que tenemos para decir es más importante que lo que otros tienen para decir. Lamentablemente, orgullo. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una forma del orgullo. Otro aspecto de esto es hablar mucho de uno mismo. ¿Sí? A veces hablar mucho en general de cosas, porque supuestamente sabemos más que los demás y nuestra voz tiene que ser oída. Pero muchas veces también es hablar mucho y de nosotros mismos. Tremendo. Hace poco vimos en un programa de televisión con mi esposa, alguien tomó la cuenta de cómo la vicepresidenta, cuando habla de sí misma. No sé, en un discurso la cantidad de veces que dijo yo, mi, y nunca mencionó al presidente. Nunca. Nunca mencionó al presidente. Ella es la vicepresidenta, al presidente nunca la mencionó. Todo el tiempo habló de sí misma. Tremendo. Una forma de orgullo. Alardear, jactarse. ¿Sí? Compartir con otros los logros personales de uno, las cualidades personales que uno tiene, etc. Una forma de jactancia, ¿verdad? Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben, dice la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas: que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Y Gálatas 6:3, tremendo Gálatas 6, dice, ustedes saben, acá habla de llevar las cargas los unos a los otros, y después dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y está hablando acá de, déjeme borrar todo esto, así, me saco acá. Bueno, borro, disculpen, voy a borrar acá. Es todo como una cadena de razonamientos acá. Dice,
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, déjenme ir para atrás, perdónenme, me gusta mostrar esto. Ustedes saben que el problema de los Gálatas era el legalismo, el creerse que podían ganar el favor de Dios por medio de las obras, ¿no? Eso es el legalismo, creer que uno se gana puntos a los ojos de Dios por ser mejor que otros. Y hay como una especie de competencia carnal en un ambiente legalista, tratando cada uno de ser mejor que el otro y comparándose el uno al otro. Entonces dice el capítulo 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirá a los demás para amarlos, para bendecirlos, edificarlos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. De morderse y comerse está hablando de la comparación, compitiendo uno con otro. Eso sería morderse y comerse. Entonces hace como un paréntesis. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Comparándose uno con otro, lo que hacían, estaban siendo carnales. Explica las obras de la carne, explica el fruto del espíritu, y entonces vuelve al tema que empezó en el capítulo 5 antes. Claro, en un ambiente de legalismo carnal, cuando yo veo a alguien en pecado, a mí me complace verlo en el pecado, porque su debilidad me exalta a mí mismo. Esa debilidad de él, ese error de él, hace que yo me vea mejor a los ojos de los demás, porque yo soy mejor que esa persona. Me comparo y soy mejor. Pero entonces, después que explicó, el fruto del Espíritu dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, jactándome vanamente, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Note que vuelve al tema de la comparación, de comerse a uno a otro. Claro, de nuevo, acá yo no estoy viendo a mi hermano para amarlo, sino comparándome, lo envidio y me irrita, o yo lo irrito. Cuando lo veo mal a él, en vez de querer ayudarle, levantarlo, yo me comparo y lo irrito, y lo envidio, y me produce vanagloria. Hermanos, si alguno fuere, entonces, esta es la reacción espiritual, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los que realmente se espera de alguien que vive por el Espíritu, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no al otro, sino mirá la viga de tu ojo, deja de ver la paja del otro, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué? A esto, a vanagloriarse, irritarse, envidiarse. Y entonces sigue, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estábamos hablando de las debilidades acá. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tremendo comentario. Yo no soy nada, pero me creo algo cuando te veo a vos, que sos más débil que yo. Entonces, lo que decíamos hoy, no sé, yo estoy inventando, hoy inventé, no lo hago. Yo me levanto a tal hora para ir a correr, yo no miro televisión y vos mirás televisión. Yo soy más que vos. Y en realidad dices, salame, vos no podés crear tu concepto de lo que sos vos algo comparándote con los demás. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El valor que yo tengo o el mérito que supuestamente yo tengo no puede venir de compararme yo con vos ni con otros, sino de a mí mismo, con respecto a mí mismo. Yo tengo que mirar para atrás y ver, wow, mirá qué bendición en los últimos 5 años, cómo gracias a Dios estoy creciendo. Y no me siento crecido porque vos sos más débil que yo. Dice, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, o sea, viendo el crecimiento que Dios me ha dado, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Acá se refiere a responsabilidad. Acá así lo traduce muy interesante. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y está hablando, cada uno es una referencia al tribunal de Cristo, donde cada uno dar cuenta de sí mismo. Bueno, volviendo acá. La persona orgullosa, y así estaba pasando en Galacia, que era el fruto de la carne, era eso. El orgullo, las contiendas, las disensiones, la ira, etc. Yo no me puedo vivir jactando.
de lo que hago yo en comparación con vos. Eso no es del Espíritu, no es del Señor. Eso es orgullo, liso y llano. Y finalmente, por hoy, buscar independencia o control. La persona orgullosa generalmente le cuesta mucho trabajar con otros, ¿sí? Bajo otra persona, sometiéndose a otra persona, o también junto con otras personas, ¿sí? Una persona orgullosa siente que no necesita a nadie, no necesita gente que lo ayude, no quiere que nadie le mande, le gusta que las cosas se hagan a su manera, y si no, nada. Típico. Bueno, yo recuerdo de mí cuando estaba en la escuela primaria, en fin, uno también en su forma carnal, egoísta, cuando te hacían trabajar en grupos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando la maestra decía, bueno, trabajen 2 o 3. Típico, uno da las ideas y otro da la idea y al final prevalece la idea de otro y vos decís, bueno, y vos te enojás, el orgullo, ¿no? Y decís, no, entonces yo no participo. Bueno, háganlo ustedes. Yo así no quiero, eso no lo quiero hacer. Bueno, eso es orgullo. Personas orgullosas generalmente son rígidas, testaduras, cabeza duras, intimidantes. ¿Sí? 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, etc. Y después dice que en el Corinto que eran orgullosas, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo es la forma orgullosa también de expresar, ustedes son unos salames, todos ustedes que son de Pablo, de Apolo, de Cefas. Hermano, nosotros somos los de Cristo. Yo solamente amo a Cristo. Nosotros somos superados, digamos, orgullo. Efesios 5:21, finalmente dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.